Titulé la prédica Bendiciones Espirituales. ¿Qué me motivó a estudiar la prédica? ¿Qué me motivó a escribir sobre las bendiciones espirituales? Efesios capítulo 1. Y mirando la palabra de Dios y mirando también comentarios bíblicos, estamos mirando la predicación expositiva. Y es lo que vamos a hacer en todo este mes. Predicar sobre la carta, la epístola de los Éfesos. Y miré cosas muy interesantes. La carta va dirigida a la iglesia de Éfesos, en la capital de la provincia romana, en Asia Menor, actualmente en Turquía. La carta fue escrita por Pablo en prisión. En Roma estaba Pablo, probablemente en el año 60 y 62 después de Cristo. Conjuntamente esta carta se hace referencia con la carta Filipenses, Colosenses y Filemón. Las cartas mencionadas las escribió Pablo en prisión. En uno de sus viajes misioneros, creo que fue el tercero, esto está en Hechos capítulo 19, 1 al 7, se dio inicio a la iglesia de Éfeso. Eso registra la palabra de Dios. Si tenés tu Biblia, puedes abrir en Hechos capítulo 19, si no puedes anotarlo o en el celular también. Entonces dice en Hechos capítulo 19, 1 al 7, dice que aconteció, entre tanto, que Apolos estaba en Corintios. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, le dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces le dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Y esto es en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Acá se dio inicio a la iglesia de los Éfesos. Ahora, analizando este texto, es evidente que estos hombres no tenían el entendimiento completo de la fe cristiana, por la respuesta que le dijeron a Pablo. Conocían del arrepentimiento, conocían de Juan, pero no conocían del Espíritu Santo de Dios. Pablo halló a ciertos discípulos, la palabra discípulo quiere decir que es un seguidor, que es un aprendiz. Cuando pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo?, refleja una incertidumbre en cuanto a la condición espiritual, porque ellos no escucharon hablar del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la persona fundamental en la salvación. Nosotros sabemos de que el Padre es quien nos llama, entendemos que creemos en Cristo por medio de la salvación, y la obra la hace el Espíritu para que esas cuestiones se hagan. Entonces vemos trabajar al Padre, al Hijo y al Espíritu. Entonces no era una fe completa o una salvación completa. La respuesta es que no eran cristianos por completo. Ni siquiera hemos oído hablar. Denota, cuando algo falta, denota que todavía no lo eran, que no eran cristianos. Muchos decían, sí conocían de Cristo, pero todavía no habían recibido los dones del Espíritu. No habían oído, dice la palabra de Dios literalmente, del Espíritu. Por eso justamente no eran todavía creyentes. Necesitaban comprender del Espíritu, hablar. Necesitaban la predicación del Evangelio, y necesitaban también que esa fe que ellos tenían aparentemente en Cristo, entender de que la obra la hacía por medio del Espíritu. ¿Recibieron el Espíritu Santo? Sí, por medio de la predicación y la imposición de las manos, tal como en Hechos capítulo 2 ocurrió. También ellos fueron, los discípulos del Señor en el aposento alto, fueron llenos del Espíritu, y después se levantó Pedro a predicar el Evangelio y a contar todo el relato, el acontecimiento de la vida de Cristo. Y después de ese acontecimiento, 3,000 personas se convierten al cristianismo y empiezan los inicios de la iglesia primitiva. De esa misma manera, ellos también fueron impuestos las manos, lo que habían recibido
los apóstoles del Señor, para que puedan recibir lo que ellos también tenían. Esa unción de gracia para establecer la iglesia de los Éfesos en ese lugar. Ahora, lo interesante de esto es que en el capítulo 2 de Hechos estaban en el aposento alto judíos, samaritanos, gentiles. Y el propósito del Espíritu Santo en ese momento, cuando desciende y reciben su llenura o el bautismo espiritual, tenía un propósito el Espíritu Santo. ¿Cuál era el propósito del Espíritu Santo entre gentiles, samaritanos, griegos? La unidad. La unidad. Una activación de fe espiritual como prueba de que eran parte de la iglesia y que por medio del Espíritu Santo edificaba, moraban en ellos, hablaban en lenguas y era una señal. Vos podés mirar tu Biblia ahí mismo, como dice, cuando oyeron y fueron bautizados en el nombre de Jesús, en el versículo 5. Habiéndole impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, hablaban en lengua y profetizaban. Y vos decís, ¿por qué hablaban en lengua y profetizaban? ¿Por qué hace hincapié esto, pastor, la Biblia? Porque era señal de que ellos habían sido visitados. Y la señal también fue en Hechos capítulo 2, como señal de que fue la marca, el sello del Espíritu Santo en estos hombres. Pablo, en su tercer viaje misionero, pastoreó la congregación de Éfeso por 3 años. El apóstol era un misionero. Él misionó 3 años en Efesios, se quedó con la congregación y luego de 1 año y medio tomó la posta a Timoteo, el joven Timoteo. Y Pablo enviaba cartas a Timoteo y era el discipulado que hacía. Principalmente quedó Timoteo en Efesios, presten atención, para contrarrestar las falsas enseñanzas. Como yo les decía, Pablo instaba mucho a la enseñanza doctrinal de la iglesia. Lo que pasa es que en Efesios, la congregación de Efesios estaba llena de fábulas, falsas doctrinas, ascéticas. Y vos me decís, ¿qué quiere decir eso, pastor? Y bueno, filosofías falsas, yoga, ¿cómo es que se llama? Las cuestiones mentales. Y, sí, todas esas cuestiones estaba viviendo la iglesia de los Efesios. Contraria a la palabra de Dios, falsos maestros que no entendían correctamente la escritura. Entonces Pablo lo preparó a Timoteo, lo envió ahí para contrarrestar todas estas cuestiones que se levantaban en contra del cristianismo. Esta carta es muy interesante. La teología general de los Efesios es directa, no es confusa. Una persona puede entender. Por eso me llamó la atención cuando vamos a estudiar esto, porque la carta es muy práctica, se puede entender, no es que es confusa. Pero sí hay textos y versículos que requieren un profundo análisis. Requieren un profundo análisis. Y lo marqué aquí justamente. Por ejemplo, el ejemplo de la salvación. Si la fe es un don. Y hay un pasaje conocido, clave, en Efesios capítulo 2, 8. También hay otro versículo que requiere una cierta reflexión y un cierto cuidado. El 4, 5, por ejemplo, de Efesios, se refiere al bautismo en agua. ¿O se está refiriendo realmente al bautismo del Espíritu, que debe ser discernido? También hay otro análisis que estudiaremos todo esto. La cautividad, el 4:8. Todo esto, no se preocupen, vamos a estudiar, pero son versículos que detenidamente tenemos que estudiar para poder darle una enseñanza correcta al pueblo. Y hoy iniciamos esta serie de prédicas de las epístolas de Pablo a los Efesios. Y vamos a desarrollar y podemos abrir todo junto en nuestra Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 1. Esa era la introducción. Es importante porque debemos de estudiar un poquitito el relato histórico. También la parte gramática de las escrituras es fundamental para poder dar una enseñanza correcta. Entonces dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles de Cristo Jesús, que
que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre y Señor Jesucristo. La palabra apóstol, querida familia de la iglesia, cuando uno mira al apóstol, uno mira hacia una jerarquía y decir, wow, un apóstol, un ungido del Señor. Sí, puede serlo. Pero el apóstol sencillamente tiene un concepto y tiene una definición. Es un enviado, es un servidor, es un mandadero. Ese es el apóstol. Es un mensajero. Y Pablo era un apóstol, oficial de Jesucristo, con los 12 apóstoles. Porque la característica de ser un apóstol de los 12 del Cordero, tenían que tener algo en común. Deberían verlo a Cristo resucitado, o sea, en persona. Por eso que ellos tenían una autoridad máxima, la autoridad apostólica. Y vos me decís, ¿qué autoridad, por ejemplo, pastor? Escribieron las Escrituras. Las Escrituras fueron escritas en el Antiguo Testamento por los profetas, en el Nuevo Testamento por estos apóstoles. Ya no puede haber ninguna revelación extra en apóstoles que no tengan que ver con los 12. Por eso que la autoridad apostólica, he escuchado hoy decir, apóstol fulano, apóstol mengano, sí, puede serlo. Yo creo en el movimiento apostólico, yo creo en el oficio apostólico. Nosotros somos una iglesia apostólica. Y me decís, ¿por qué? Porque tenemos congregaciones. Por ejemplo, tenemos Clorinda, tenemos San Antonio, tenemos Lambaré, tenemos acá Barrio Obrero, está nuestra iglesia central y futuras obras que se van a ir abriendo. Entonces, ¿qué hace el pastor Emilio? Por más que él no fue ungido como pastor o apartado, perdón, como apóstol, él hace un oficio apostólico. Entonces nosotros creemos en el oficio apostólico. Claro que creemos. Entendemos, él es un servidor, es un mandadero, un mensajero. Viene a preguntarme, por ejemplo, a Miguel, ¿cómo anda la congregación de Más que Vencedores Barrio Obrero? ¿En qué podemos darle fuerza? ¿Cómo va la enseñanza? ¿Cómo va la doctrina? La predicación del púlpito, la enseñanza. Eso nosotros tenemos que darle a la gente, el servicio, estar con la gente, atenderle. Entonces todas esas cuestiones él me va a mí marcando. De gracia él recibió, de gracia también me da, y yo también a ustedes, y así vamos sosteniendo la obra. Y vos me decís, ¿y cómo esa obra, pastor? Es un oficio apostólico. Es un oficio apostólico. Entonces yo creo en este oficio apostólico. Pero no tenemos la autoridad, o sea, no tiene la autoridad de escribir la Biblia. Eso ya se cerró. ¿Por qué? Porque hay muchos apóstoles que dicen que tuvieron una revelación extra, por decirlo así, y vienen con revelaciones que dicen que Dios le envió a escribir un libro. Por decirlo, el profeta Joseph Smith dice que Cristo le apareció y que le dio la facultad de escribir y crear un movimiento. Eso, por ejemplo, dice claramente y destroza completamente la doctrina mormona, Gálatas 1:8, que todo aquel que predique un evangelio que no es del Señor Jesucristo sea maldito, sea anatema, por una revelación. Dice, ni un ángel del cielo, ni ninguna otra revelación sea anatema. Puedes marcar tu Biblia. Y cualquier otro apóstol que quiera escribir la palabra de Dios, agregar o quitar, el canon de la Escritura ya está completamente cerrado. Esto ya está así. El Apocalipsis es el tiempo profético que muchos de ellos ya estamos viviendo, que yo creo que estamos en el escenario y caminando hacia el cumplimiento de todas las Escrituras. Acá está todo lo que ocurrió y lo que ocurrirá, y los tiempos que estamos viviendo, pasado, presente y futuro. Ya no necesitamos otra revelación que no sea de la palabra de Dios. Esa es la enseñanza correcta, queridos hermanos y querida iglesia. Entonces esto decía Pablo al solamente decir, al enviar su carta. Santos y fieles. La otra vez justamente estaba hablando de la vida que agrada a Dios. Y se refería a los santos. Cuando yo me refiero a los santos, o la Biblia se refiere a los santos, se refiere a ustedes. Y vos me decís, pastor, pues yo no soy santo, yo no soy santa, yo estoy lidiando con esto. Vos no sabés, pastor, por qué yo vine a la iglesia. Yo vine acá porque estoy luchando, pastor, con algo. Me siento mal, sí, porque Dios está trabajando. Pero quizás esa es tu realidad hoy. Pero Dios no te mira así. Dios ya te mira como un santo. Dios ya te mira como una santa. Dios ya te mira como, diríamos, con una obra terminada.
Nosotros quizás no, porque tenemos la facultad de la conciencia, la obra del Espíritu Santo y estamos caminando. Pero Dios no te mira así. Cuando Dios mira a su iglesia, Dios está hablando de los santos y los santas del Señor. Y esa iglesia santa y sin mancha es la que Cristo viene a buscar. Entonces cuando sea el tiempo del proceso donde vos vayas pasando todas esas situaciones que lidiamos todo, el apóstol decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo decía eso. Imagínate si el apóstol Pablo, un hombre que se entregó a Cristo, renunció a su vida, a sus derechos, incluso a su vida con el don de la castidad, para prácticamente crucificarse con Cristo, hablando así literalmente. Él decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, ¿cuánto más? Y yo le miro así como al apóstol como un hombre sabio, con mucha experiencia, con muchas oposiciones, con mucho sufrimiento. Él, la tercera parte de su vida pasó en la cárcel, gozándose y escribiendo todo lo que hizo Cristo en su vida. No es poca cosa, hermano querido. Entonces, le veo como un hombre con mucha sabiduría, y en medio de sus palabras podemos ver las oposiciones y el sufrimiento en la vida de este hombre. Y él escribía: santos y fieles a la iglesia. Imagínate, a los corintios le escribía: santos y fieles, y los corintios, mi querido hermano, una iglesia carnal. Y los éfesos tenían otra característica. Ellos sí que, o sea, doctrinalmente, ellos quizás no tenían la lucha de los corintios, pero sí luchaban, como yo le decía, contra fábula, filosofía, falsos maestros. Era más, la lucha era más doctrinal ahí. Bueno, la gracia y la paz es un saludo común de la iglesia primitiva. O sea que si acá se saludan los hermanos, la hermana, gracia y paz, el Señor está contigo. Yo me acuerdo que venía un hermano antes en la iglesia y decía: paz y bien. No es de los hermanos capuchinos, decían. No está mal, era un saludo de la iglesia primitiva. Es un saludo de la iglesia primitiva. Está bien, salúdense con la paz, con la gracia de Dios. Bendíganse. Díganse los santos y santas del Señor. Si hay que hablar, ya profetizar sobre la vida de tu hermano. Reventado te yo le decís: santo del Señor. Aleluya, te dice el hermano. Por fe ya también. Bueno, hermano, nuestro Dios y Padre nuestro, ellos procedían de la autoridad que Pablo hablaba. O sea, Pablo hablaba en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, hermanos queridos, el contexto es lo que desarrollamos en esta mañana. Ahora entramos en el desarrollo de la prédica. Leo Efesios 1, del 1 al 10. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los están en la tierra. Esta primera parte desarrollamos, y en estos pasajes describe el plan perfecto de nuestro Dios sobre nuestras vidas. Y vos decís: ¿cuál es el plan perfecto, pastor de Dios, para nuestras vidas? Bueno, en estos textos vos podés ver cosas muy interesantes. Por ejemplo, podés ver el pasado. Vos me decís: ¿por qué el pasado, pastor? Por la elección. Podés ver el presente en la redención, y podés ver un futuro en la herencia. También en estos pasajes vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Cuando se refiere Pablo y escribe bendito, esa palabra bendito diría la palabra griega, que es como que elogiar, es como alabar, es bendecir. Cuando vos le estás diciendo a alguien que Dios te bendiga, es una palabra poderosa.
Pero verdad que nosotros también los cristianos tomamos muy a la ligera. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Cuando lo haces con el entendimiento, vos le estás honrando. Que Dios, tu Dios, Dios te bendiga. Y si vos le mirás y lo haces con el entendimiento claro a esa persona, lo estás elogiando, lo estás alabando. ¿Por qué? Porque estás deseando una bendición de lo alto sobre su vida. Es una impartición. Y eso estaba enseñando Pablo a la iglesia de los Éfesos. Es una impartición, bendito. Nuestro Dios es bendito, es elogiable, es digno de toda alabanza y toda oración. Y nada más y nada menos que esa proclamación es poderosa con el entendimiento y con la fe sobre la vida de tu hermano y de tu hermana. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos, en su gracia providencial. Ha dado una bendición total, espiritual. A los hijos de Dios, Dios les bendijo con toda bendición espiritual. Bueno, para los alumnos de doctrina de la gracia providencial la manejan porque estuvimos ahí 4 semanas más o menos hablando de la gracia providencial. Y me puede preguntar, pastor, ¿qué es la gracia providencial? Es el gobierno de Dios sobre toda criatura, sobre la naturaleza. Es el gobierno de Dios sobre todo, sobre todo. O sea, ¿qué te quiero decir? Todo está en las manos de Dios y nada, absolutamente nada, escapa de su voluntad. Sigue desde la obra de creación en el principio, y esto es su poder divino que mantiene todas las cosas en su existencia y Dios la gobierna. La gracia que lleva a cabo la redención nuestra. Y la redención es el poder divino que nos bendice, salva a los pecadores, culpables y depravados. El gobierno de Dios sobre la naturaleza, la creación y el hombre. Esa es la gracia providencial, queridos hermanos. Esa es una bendición espiritual, indudablemente. Ahora, la bendición espiritual que se está refiriendo Pablo a Efesios, a la carta y a la iglesia en general, no quiere decir que te prive también de las bendiciones terrenales o materiales. Las bendiciones espirituales es lo fundamental, pero esto también viene agarrado de la mano cuando un cristiano se va ordenando. Lógicamente Dios le empieza a bendecir. Le empieza a bendecir en toda área. Es así, mi querido hermano. Por eso que dice Mateo 6:33, busca primero su reino y su justicia y las cosas vendrán por añadidura. Las cosas periféricas vendrán por añadidura. El error de muchos creyentes es que van primeramente por las añadiduras, por las periféricas, y descuidan primeramente lo que es el reino, lo espiritual. Cuando vos te alineas las cosas espirituales, las otras cosas vienen naturalmente. Por eso que esto no te priva una cosa de otra. El problema es calibrar tu corazón a esta bendición espiritual que estamos enseñando en esta mañana. Las bendiciones sobreabundantes de Dios solo pertenecen a los creyentes, a los que son hijos, hijas de Dios por medio de la fe en Cristo. Y vos me decís, ¿cuáles son las bendiciones por las cuales, esas espirituales que vos me estás hablando, pastor, para mi vida? ¿Saben cuáles son las bendiciones en Cristo a qué se refiere la primera carta a los Efesios? Fíjate bien, es poderoso, hermano. Las bendiciones que tiene Cristo para sus hijos es su justicia, sus recursos, su privilegio, su posición y su poder. Esto es lo que Cristo le transmite a su iglesia. Esto es lo que Cristo le transmite a sus hijos. Esto, hermano, a lo mejor esta prédica vas a tener que verla 2 veces, porque es complicadito poder administrar en el espíritu esto, y tener que venir así bien lúcido, porque acá entendemos que esas bendiciones que Cristo le da a la iglesia no es poca cosa. Ser un hijo, ser una hija de Dios requiere una entrega total, una renuncia, pero al mismo tiempo una responsabilidad. Cuando yo miraba esto, inclinaba mi cabeza, mi querido hermano, y decía, Señor, dame fuerzas. Su justicia, sus recursos, su privilegio, su posición,
su poder. Hay hermanos que toman por mucha ligereza su poder. Él es todopoderoso. Lo que pasa es que uno medio quiere, por eso decía, esto es muy espiritual, uno medio quiere manipular y dice, si Dios es todopoderoso. Le escuché yo a un periodista, no estamos lejos de eso, no estamos lejos, pero en algún momento le escuché a un periodista decir, si Dios es todopoderoso, ¿por qué Dios no destruye el coronavirus? Si Él es todopoderoso. No existe Dios, dice. Voy a contar hasta 3. Y si Dios no destruye el coronavirus y no hay noticia que para el coronavirus, no existe Dios. 1, 2, 3, no existe Dios, ¿vieron? Y yo dije, misericordia, Señor. Porque eso es su gracia providencial. Él determinó que ocurra eso, con un plan y un propósito. Todo está en sus manos. Lo que pasa es que nosotros debemos de entender quién es Dios. ¿Y cómo vamos a poder entender quién es este Dios? Por medio de sus características, de sus atributos. Lo que la Biblia dice de Dios. Y hasta cierto aspecto vamos a poder entender. Porque nuestra mente es limitada y nuestro Dios es ilimitado. Entonces los misterios que el Señor nos revela para nosotros, para la iglesia, es lo que enseñamos. Y hay misterios que solamente son de Dios, que en algún momento Él nos va a revelar. Deuteronomio 29, 29. Hay misterios que le son revelados a los hombres y hay misterios que solamente son para Dios. Así es, hermano. Porque hay muchas preguntas. La gente no conoce a Dios. Y dice, ¿por qué Dios permite? ¿Por qué un Dios tan bueno? Y se quieren jactar. ¿Por qué Dios tan bueno permite las cosas malas, pastor? ¿Por qué un niño inocente tiene que morir? ¿Por qué la pobreza? ¿Por qué la miseria? Te invito los jueves a estudiar la Biblia porque esa respuesta da. Sencillamente esto. El hombre no es responsable de sus actos y sus hechos. Siempre el hombre busca un justificativo. Y el hombre es un pecador. Y el pecador merece la muerte. Así nomás. Ezequiel dice, toda alma que pecare, esa morirá. Y viene Dios en su inmenso amor a la tierra entregando a su Hijo Jesucristo para que todo lo que crean en Él no se pierdan, mas tenga vida eterna. Promete un cielo nuevo, promete una tierra nueva, promete una salvación, promete salvarte del pecado y el estilo de vida que estás viviendo. Te promete las bendiciones espirituales. Y vos sabés qué hace el hombre, le da su espalda, pero Dios es el culpable. Es muy fácil, hermano. Y esto entiendo, en una mente que no lee la escritura, no lee la palabra de Dios, no se congrega, no entiende estas cosas, entiendo, va a ser muy difícil de poder administrar. Pero si tan solo recibe estas palabras y dice, por lo menos voy a ir para que racionalmente me puedan explicar y poder interpretar y entender lo básico de la salvación. Hay un proceso que empieza a darse. Y el Espíritu, yo no te puedo convencer, va a ir convenciéndole a ese ser humano a que pueda interpretar y entender correctamente esto. Y hermanos, vos me decís, ¿y de dónde viene la justificación y no saber aceptar? Nosotros vemos normalmente, lo que más le cuesta al ser humano es aceptar. Los problemas se terminan entre los seres humanos cuando uno acepta. Pero ¿sabes cuánto cuesta que uno acepte, mi querido? Y esto ya viene desde el comienzo. Cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, Adán mismo le dijo, Señor, la mujer que tú me diste, le dijo. De ahí ya empezó. Yo no soy culpable, ella es culpable, no, él es culpable, no, vos sos culpable, no, ella, no, por eso pasó, no. Todo tiene una respuesta, hermano, bíblica. Todo tiene una respuesta bíblica. Todo. Y nosotros así justificamos. No, yo no fui, él fue. No, yo no. Esto en el trabajo, en tus funciones, esto en la iglesia, esto en la familia, esto en los matrimonios, esto con padre, hijo, con todo. Yo no fui, ella fue. Ya, yo ya entiendo.
¿Y sabe cómo se soluciona? Fallé. Quizás no siento yo que yo fui responsable, pero tomo nomás el compromiso de yo mismo decirte, fallamos. En nombre del grupo, en nombre de mi familia, en nombre de mi esposa, en nombre de mi hijo, fallé. Prometo ser mejor. Opa. Si dos personas te dicen que tienen esa diferencia, se dicen, discúlpame, fui yo quien fallé. No, en serio, vos no fallaste. Una acción produce una reacción, yo reaccioné. No, perdoname porque yo te alcé la voz. No, vos no me tenés que perdonar por nada. Van a empezar a discutir para ver quién recibe más el perdón y ser más bendecido de estas bendiciones espirituales. Pero te pregunto, ¿vos ves eso? Pero eso sí, veremos cuando Dios termine la obra en cada uno de nosotros, porque somos los santos y las santas de Dios. Amén. Creer, hermano. Ve, tiene más lo que dijo, amén. Somos los santos y santas del Señor. Bueno, ahí está mejor. Bueno, hermano, interesante la predicación, ¿no? Bueno. El versículo 4, estamos en el capítulo 1 del libro de Efesios. Dice, según nos escogió de antes la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Según nos escogió antes la fundación del mundo. Dios no solo nos escogió para sí mismo, o sea, para su gloria. Dios nos escogió para Él y también para su gloria. Eso quise decir. Ahora, la doctrina de la predestinación, la doctrina de la elección, no anula la responsabilidad del hombre en creer en Jesús como su Señor y Salvador. Repito, la doctrina de la predestinación o la elección no anula la responsabilidad del hombre para creer en Jesús como su Señor y su Salvador. Versículo de apoyo, 2 te voy a dar. Yo lo cito, después vos podés mirarlo. Mateo capítulo 3, 1 y 2, la predicación de Juan el Bautista, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, ¿qué está haciendo? Predicando la palabra. ¿Qué está haciendo? Dios llamando al pecador. ¿Por medio de qué? Del arrepentimiento. Cuando vos escuchás la palabra de Dios, algo está ocurriendo en tu vida, en tu corazón, que te está diciendo: estoy mal, estoy errando el camino, estoy errando el blanco. Yo necesito de Dios. Algo está actuando en tu corazón. ¿Y qué hace el hombre? Toma la responsabilidad. Entonces, esto se conjuga, viene de la mano. El llamado de Dios, la elección de Dios sobre tu vida y también el paso de fe en tu responsabilidad. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Esto dice 4:17, palabra de Jesús. Desde entonces comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué entonces Jesús, si Jesús elige y Dios elige, por qué le va a decir entonces arrepentido? Porque hay que tomar una decisión. Yo estoy predicando la palabra de Dios en esta mañana. Al terminar el culto vas a tener que tomar una decisión. Entonces Dios te llama. ¿Por qué te llamó Dios? Porque está acá presente. Vos podés decir: bueno, pastor, yo vine porque me invitó un amigo, yo vine porque me invitó una amiga, yo vine porque da gusto encontrarte con los perros ahí en el barrio obrero, pastor. Espectacular. Yo vine porque soy un pecador, necesito de Dios. Cada uno vino por algo, ¿verdad? Por algún motivo. Yo vine para conocer la iglesia. Perfecto. Una cosa yo te quiero decir: vos viniste porque Dios te trajo. Vos viniste porque Dios te eligió. Vos viniste acá a escuchar este mensaje porque fuiste llamado por Dios. Ahora, al salir de este lugar, ¿cuál va a ser tu decisión? Tu responsabilidad. Entonces, esta doctrina de la elección y de la predestinación es equilibrada. Dios te llama, Dios te escoge, Dios te elige. Y debemos nosotros de tomar esa responsabilidad de acercarnos. Por eso dice el libro de Santiago: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Entonces vos das un paso de fe y Dios da dos en favor de tu vida. ¿Se entiende, hermanos? Amén. Bueno, amén, hermano. Trato de hacer lo más práctico posible para que todos podamos entender. Acá nos va a volar un poquitito la cabeza, pero es interesante. Dice: antes de la fundación del mundo, a través de su voluntad soberana, Dios ya te llamó.
Dios ya te pensó. Dios ya te eligió. Antes que nada, ya tenías un propósito marcado. ¿Cuál era el propósito? Ser santo, sin mancha, delante de Él. Y vos me decís, ¿y esto, pastor? Estás en el plan perfecto de Dios. Acá vos podés entender lo que yo te decía al comienzo. Dios en el pasado, Dios en el presente, Dios en el futuro. Y vos me decís, ¿por qué en el pasado? En que Dios te llamó antes de la fundación del mundo, con un propósito. Y hoy en el presente, la redención, el proceso que vos estás haciendo. Filipenses 1:6, estando persuadido de aquel que comenzó la buena obra en cada uno de nuestros corazones, la perfeccionará hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, cuando Cristo venga, vas a ser un santo, una santa del Señor, y vas camino a esa santificación, a esa santidad, por más que no veas. ¿Sabes cómo vas a ver los resultados? Por tu perseverancia. Caminá nomás, caminá nomás, caminá, 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 perseverá, caminá, no te quedes, caminá, caminá, y con tu mirada fija en Cristo. No te queda acá. No acá, vos sabés que escuché, que dijeron que soy malo, que digan acá. No acá escuché que murmuraban acá. No, déjale acá, Cristo, caminá, perseverá, no te quedes, no mires, no te atajes. El que va caminando contigo y tropieza, a ese levantarle, no hasta al costado, porque si vos te quedas al costado te vas a desviar y va a ser más difícil llegar. Entonces caminá en rectitud, por eso en una línea recta. No importa, pase lo que pase. Fulano se enojó, ya no viene a la iglesia. Déjala, fulano, le bendecimos con las bendiciones espirituales de corazón. Que Dios le bendiga. Seguimos acá, adelante. No, menganita, ya está ya menganito y menganita. Le amamos, le queremos, vamos a vernos en otra congregación, en otro evento, y también en los cielos, porque son unos hijos, una hija de Dios. Le bendecimos. Ahí ya, adelante, hermano, adelante. Vamos, Shira, vamos. Que nadie te ataje. Decirle al que está a tu lado, vamos hacia adelante. En nuestra mirada es Cristo, Nuestra mirada es Cristo. Que nadie te ataje. Vamos hacia adelante. Vamos. ¿Verdad, Marquito? Adelante, firme, ¿verdad? Sí, ¿verdad, Ingrid? Adelante. Que nada te ataje. Y no le prives a nadie tampoco ser bendecido. El que es bendecido en el camino del Señor, donde va a estar, va a ser bendecido. Y voces de bendición. Y caminar. Ese fue cuando yo entendí esto, yo dije eso. Voy a caminar. Así yo orando, pero a mí la gente medio metida, así que hablo solo. La otra vez me dijo, me golpeó que vende limón. Y yo estaba orando. Y mira al tipo. Y yo no me daba cuenta, pero cerraba mi ojo así en el semáforo. Después le envió. El tipo me dijo, y yo esto nomás le decía al Señor haciendo oración: Señor, entiendo lo que vos me estás diciendo. Así tengo que andar. Ponerme dos cosas acá a un costado y caminar de frente. Que nada. Y si es posible luego, en otra época, el Walkman. Te pones acá a caminar, por más que parece que está en el Polo Norte y hace calor, no escuches nada y caminar. Cerra tus oídos, hermano. Todo te va a atajar. Vamos para adelante, en serio. Es el plan perfecto de Dios, repito. El pasado, la elección, Dios te llamó. El presente es la redención, Cristo derramó su sangre en rescate de tu vida, la redención, y el futuro, la herencia que nos espera. Amén, hermano. Amén. El amor, en el amor nos llamó, nos predestinó. Y esto, ¿cómo se puede este versículo 5 resolver? Sencillamente de esta manera. Ahí mismo en Efesios capítulo 2, versículos 3 al 5. Te doy la salida. 2, 3 al 5. Aleluya, Señor. Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, por lo mismo que los demás.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ese es el amor de Dios hacia sus hijos. El versículo 6, para alabanza de su gloria, de su gracia. El propósito de la elección es la salvación, la gloria de Dios. Es glorioso, hermano. Cuando dice acepto en el amado, se refiere a que la gracia divina es una gracia inmerecida. Y de hecho, vuelvo a escucharlo, hermano. Cuando entienden esto, decís, Dios mío, qué gracia inmerecida. Yo no me merezco esto. Cierto, puede ser real. Vos decís, mi vida era esto, mi vida era aquello, yo era así, yo era así. Ahora el Señor me regaló esto, me regaló una familia, me regaló una nueva esposa, me regaló unos nuevos hijos. Empezá a valorar las cosas y te das cuenta que si era por todo lo que vos hiciste, Dios mío, mi querido hermano, había una condenación muy alta y un cargo muy pesado hacia todo lo que vos hiciste. Pero ahí entendés qué miserable fui, qué miserable soy. Y empezás a recibir esa bendición y decir, esta gracia es inmerecida. Eso es cuando uno entendió, cuando uno comprendió. Pero ahí hay que cuidar también, porque Dios te dio para que vos lo administres bien, porque te amó, porque te ama. Y aún si eso podés administrar correctamente, prepárate, hermano, porque te va a dar más. Y esto no lo digo para motivarles, la Biblia lo dice. Amén. Gloria a Dios, Mario. Y así podemos ver, mis queridos hermanos, en el versículo 10, reunir todas estas cosas en Cristo. Y al final de la historia, en el versículo 10, me encantaría leer el versículo 10. Dice la palabra de Dios, en reunir todas estas cosas que estábamos hablando en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. Reunir todas las cosas al final de la historia del mundo. Dios reunirá a todos los creyentes en el reino mileniario. La dispensación del cumplimiento de los tiempos. La historia llegará a su fin. Y ayer justamente estaba leyendo Apocalipsis capítulo 20, que habla de los 1000 años. Eso ya les dejo a ustedes para que puedan ver, ¿verdad? Porque ahí nos extenderíamos hacia otra rama. Pero lo cierto y lo concreto es que todo llegará a su fin. Y los creyentes seremos reunidos en ese milenio. Y después de esto, Dios reunirá todas las cosas en el futuro eterno, en un cielo nuevo y en una tierra nueva. En algún momento hicimos un PowerPoint de las dispensaciones. Y ahí vos mirás todos los acontecimientos que va pasando en la iglesia hasta llegar al fin. Cuando llega al fin de todo, después el reino milenario que viene, un cielo nuevo, una tierra nueva, donde nos espera ese paraíso nuevo. Muchos teólogos dicen sería otra vez el nuevo Edén. Después reunir todas estas bendiciones espirituales, terrenales y celestiales. Amén, hermanos. Amén. Bueno, vamos llegando a la parte final. Mucha información en esta mañana. Efesios capítulo 1, 11 al 14, leo para terminar. En él asimismo tuvimos la herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros primeramente esperamos en Cristo. En él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza y gloria. Cristo es la fuente de la herencia del cristiano. Según el designio de su voluntad, Dios suministra la energía en cada creyente. Nos da el poder necesario para el perfeccionamiento espiritual. Cristo, como yo les decía, nos da de su poder para que nosotros nos perfeccionemos espiritualmente. La gloria de Dios es el propósito de su redención. Porque Jesús ha pagado un alto precio por nuestra liberación del pecado y de sus consecuencias.
La muerte de Cristo fue ofrecida a cambio de la muerte de Cristo fue ofrecida a cambio de nuestros pecados, de nuestra vida pasada. De hecho, la Escritura dice claramente que la redención solo es posible a través de la sangre de Cristo. Y esto es por su muerte. En los versículos 13 y 14 dice que el sello del Espíritu Santo es el que mora en cada creyente. Acá yo me refiero a la iglesia. Dice que todos nos sentimos identificados porque estamos sellados por medio de su Espíritu. Y la comprensión misma de la Escritura la da su Espíritu. La dirección misma nos da su Espíritu. El consuelo nos da su Espíritu. La obra en la que tenemos nosotros de convencimiento la da su Espíritu. Su Espíritu es el respirar. Su Espíritu es el neuma. Su Espíritu es la brisa. Su Espíritu es el viento. Eso es su Espíritu. Vos en este lugar estás respirando, inhalando, exhalando y el Espíritu de Dios se está moviendo. Por eso es que vos recibís un nuevo aire al entrar en la congregación. Cuando se juntan los hermanos en un lugar, uno hace la iglesia por medio del Espíritu. La palabra de Dios dice que todo lo que pise el Hijo de Dios será bendecido, será prosperado. Las manos. Entonces, donde vos vayas, el Espíritu Santo va a ir con ustedes. Eso yo le decía, ayer tuve una pequeña charla con unos jugadores de fútbol, me fui a orar por un equipo de fútbol. Y le decía a los muchachos, a los dirigentes, cuerpo técnico, presidente, Dios está con ustedes. La Biblia dice que lo que pise la planta de los pies serán bendecidos. Y donde va la iglesia del Señor, ese lugar es bendición. Si nosotros hoy nos vamos en un lugar donde ayer hubo pecado, en una discoteca donde hacían una apología al sexo, a la droga, y donde ese lugar era un bochorno, y nosotros nos vamos en ese lugar, nosotros hacemos la iglesia en ese lugar, porque el Espíritu está en ustedes. El Espíritu de Dios está en ustedes. Y en ese lugar empezamos a hablar. ¿Y por qué empezamos a hablar? ¿Qué empezamos a hablar? Palabra. Y al empezar a hablar la palabra se empiezan a limpiar los aires de ese lugar y se empieza a disipar. Y se empieza a las tinieblas, empiezan a salir de ese lugar. No pueden sostener lo que Dios hace. Y ese lugar se empieza a limpiar. Porque hay un hijo, una hija de Dios. Y cuando están 2 o 3 más reunidos en su nombre, ahí está Él. Entonces hacemos la iglesia en todos los lugares más difíciles. Es un llamado de Dios, pero es un llamado de fe para el creyente, de saber que estás sellado con el Espíritu en un estadio donde vos te vas. Si entendés y sabés y tenés la convicción misma que el Espíritu Santo está contigo, vos pisás ese terreno que pertenece a Dios, porque sos un hijo, una hija de Dios, y estás tomando un territorio espiritual porque Dios te ha dado la autoridad por ser un hijo, una hija de Dios. Tu casa, tus hijos, tu pertenencia, todo, mis queridos hermanos, todo. Pero esto hay que creer. Si entras medio plique en el mundo espiritual, te van a trozar. Entonces tenés que entrar nomás bien mentalizado. Sos un hijo, sos una hija de Dios, con una posición y una postura de firmeza, no dudando, porque la duda es incredulidad y aplaca la fe. Esto es espiritual. Vos sabés que Dios te llamó, que sos un hijo, una hija de Dios. Si sabés que tenés debilidades, confesá tu debilidad al Señor, pero no temes, porque Dios te ha dado la autoridad. Amén, hermano. Ese es el sello del Espíritu, la convicción misma. El Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso es preservar la salvación. El sello se refiere, Pablo se refiere a que es una marca oficial de identificación. Mis queridos, aunque ustedes, acá nosotros vemos el plano natural, ustedes son reconocidos en el mundo espiritual. Saben, mis queridos hermanos, que no se pueden meter con un hijo y una hija de Dios. Saben los demonios. Ya se quedan ya. No vamos a poder contra ellos. Saben, son reconocidos. El cristiano, el hijo, la hija de Dios es reconocido. Así como saben, fulano también es evangélico. O fulano, no, ese se va a la iglesia. Sí, ese creo que más que vencedor. Sí, es así como te reconoce la gente en el mundo espiritual. Sos reconocido, sos reconocida. Sí o sí. Entonces, al ser reconocido, no tome por poco. Afirmate en la fe. Cree que sos un hijo, una hija de Dios por medio de la convicción que te da su Espíritu. Y pisa fuerte el campo espiritual. Amén, hermanos. Amén. Esto es como una autentificación. Los escribanos entenderán mejor. Es una copia fiel, un sello,
de que vos sos parte de Dios. Yo cuando trabajaba en el Poder Judicial me llevaban escritos. Me acuerdo que trabajaba con fojas y me traían los expedientes para que yo pueda ver si el expediente estaba correctamente para poder recibir. Y si no estaba correctamente el expediente, le enviaba otra al juzgado para que puedan salvar ese expediente y poder traer. ¿Cómo se salvaba ese expediente? Por medio de una copia fiel que hacía el escribano, el actuario judicial. Así es, para salvar una vida de la salvación, Dios te pone un sello. Tu copia es una copia fiel, es original, porque Dios te ha dado ese sello que es de su Espíritu. 4 verdades para terminar, primordiales, que se establecen por medio de este sello. La seguridad, que a pesar de los momentos de dificultad, de prueba, Dios va a estar contigo. Esa es una seguridad, que todo lo que te pase está en las manos de Dios y que Dios va a estar contigo en tus victorias y también en tus derrotas. Dios está contigo. ¿Y por qué, pastor, permite las derrotas? Porque debes de formarte, nada más. Debes de madurar y darle el control a Dios de todas las cosas. Tranquilo. Y también los tiempos de derrota no son para siempre. Los tiempos de derrota son momentáneos, instantáneos. Es tipo para que vos tomes impulso para ir hacia adelante, no para que te quedes. La autenticidad, el punto 2. La autenticidad son apariencias visibles del detector del Espíritu Santo. Si yo tengo un billete falso y me voy y pago con ese billete falso, un cajero se va a dar cuenta al instante de que ese billete es falso. Pero si yo ese billete meto entre varios billetes, voy a tratar de engañarle al cajero. Y va a parecer que es original, porque parece, tiene el mismo color, quizá el mismo papel. Entonces al mirar así, pasa. Pero si tenés un detector, vas a poner esos billetes y te va a detectar. Así el Espíritu Santo hace sobre la vida de los creyentes que no son creyentes. Tiene un detector. Por eso es que vamos otra vez al comienzo de esta predicación, cuando hablaba la iglesia de los Efesios. Cuando ellos iniciaban la iglesia, ellos no conocían de este detector que era el Espíritu Santo. Por ello, ellos todavía no eran cristianos. Parecían serlo, ¿sí o no? Pero no lo eran, porque el detector pasaba. Esa es la autenticidad. Ahora, con la seguridad y la autenticidad hay una propiedad. Porque si pasaste de ese detector, sos sellado. Ya está la seguridad de que a pesar de todo lo que podamos pasar, Dios va a estar con nosotros. Sos auténtico. Pasás a ser una propiedad de Dios. ¿Y qué pasa cuando sos la propiedad de Dios? Él ya te cerca. Decía esto ayer, cuando vos compras una propiedad, cuando vos mirás, qué lindo ese terrenito, hay árboles, yuyo y un montón de cosas. ¿Qué vos haces? Limpiás, podás, se mide ese terreno y ¿qué pones? Cercas, propiedad. Esa es lo que Dios hace. ¿Y qué dice? Esta es mi propiedad. Cuando uno compra una propiedad, ¿qué dice? Esta es mi propiedad. Entonces, ¿qué hace Dios con tu vida? Cerca. Y dice de tu vida a su hijo, esta es mi propiedad. Voy a guardar, voy a cuidarlo, voy a preservarlo, voy a levantar, voy a construir sobre esa propiedad. Voy a edificar para que la propiedad crezca y sea próspera. Eso Dios hace con el creyente. ¿Vieron qué tremendo, hermanos? Levanta muros de protección alrededor de su propiedad, que sos vos, mi querido hermano. Y el punto 4, la autoridad. El Señor capacitó a sus discípulos, los entrenó. ¿Y qué les delegó? Autoridad. ¿Para qué les delegó? Para que ellos establezcan ¿qué cosa? La gran comisión de ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor está haciendo con ustedes. Ustedes son parte de una iglesia.
miembros de una iglesia, se están capacitando. Dios le ha dado todos estos elementos, estos 4 elementos, y les das la autoridad para que la iglesia se reproduzca y la iglesia crezca. Amén, hermanos. Amén. Le damos gracias a Dios. Nos ponemos de pie. Quiero orar para sellar nada más este tiempo. Pedirle al Espíritu Santo que haga su obra en nosotros y que todo lo que hemos predicado se pueda hacer rema en nuestros corazones. Y que también nos ayude a ministrar todas las bendiciones que hemos escuchado en esta mañana, porque su palabra es una gran bendición y poder escuchar su palabra en esta mañana es de una gran bendición. Oro, Señor, por el privilegio que han tenido estos hermanos de poder escuchar este mensaje, Señor. Y también las personas que siguen la transmisión y aquellas que oirán, Señor. Porque entendemos que es fundamental para nuestra fe poder entender las bendiciones espirituales. Muchas veces no lo hacemos con el entendimiento correcto y tomamos toda la ligera. Pero por medio, Señor, de las Escrituras, la atesoramos en nuestros corazones, Señor, y se produce un poder tal de transformación en nuestras vidas, Señor. Oro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús en esta mañana, por este pueblo reunido en esta mañana. Bendigo sus vidas, Señor. Bendigo sus casas, su familia, su vida espiritual, Señor. Y oro, Señor, para que todas las luchas que puedan tener, Señor, te pongan delante tuyo y caminen para adelante, Señor. Que nada los ataje, Señor. Que caminen tras sus metas, proyectos, visiones. Y que reciban de cada una de estas bendiciones, Señor. Y que vean tu obra a medida que van caminando y del proceso. Que vean en tu obra, Señor. Y te digan en cada paso que ellos van dando: gracias, Señor, porque tu misericordia ha sido con nosotros una vez más. Señor, en esta mañana los bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un ratito más, Marquito, ¿puedes pasar a orar por tu vida? Vamos a bendecir la vida del siervo de Dios. Y pues, Marco. Voy a pararme yo, porque yo soy más bajito que Marco. Vamos a levantar las manos sobre la vida de Marcos. Estuvo de cumpleaños y de una gran bendición nuestro querido hermano Marcos. Señor, gracias por la vida de tu siervo, Señor. Gracias por el privilegio que tengo, Señor, de bendecir su vida, de orar por ellos, Señor. Gracias por su esposa. Ellos son una gran bendición para la iglesia y para el mundo entero, Señor. Señor, bendecimos la vida de tu siervo con toda la iglesia. Lo cubrimos en oración, Señor. Te pedimos que guardes su caminar, que guardes sus pasos, Señor. Señor, que hagas tu obra aún más en él, Señor. En la madurez, también en el conocimiento de Dios. Que, Señor, les dé más de tu espíritu, Señor. Oro, Señor, para que este tiempo sea un tiempo de capacitación, de formación y de madurez para el ministerio, Señor. Señor, gracias, Señor, porque Él bendice esta congregación por medio de su palabra, por medio de su servicio. Y no solamente esta congregación, sino a muchas congregaciones más, Señor, y al mundo entero, Señor. Señor, oro, Padre, para que sus pies siempre estén apegados para la tierra. Que Él siempre camine en esa humildad que lo caracteriza, Señor. Que Él, Señor, siempre sea ese hombre, Señor, en el cual tú le has dotado esos dones, Señor, de esos talentos que nos hacen, Señor, nos alegran el corazón. Porque es un placer conversar con Marcos, Señor. Y sé que tú le has dado eso. Y sé, Señor, que cuando conversamos con Él, no habla Marcos, sino tu espíritu que está en Él, Señor. Y eso es una gracia, Señor. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de tu siervo. Te doy gracias, gracias por Gaby, su esposa, por su familia. Bendecimos sus trabajos, sus recursos, sus necesidades, su familia, Señor. Y todos los proyectos y visiones que tenga, ponemos en tus manos, Señor. Lo bendecimos, Señor, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, Marcos. Que la buena obra empezó. Que la buena obra empezó. Será fiel en completarla.